¿Queréis conocer cómo será todo el desarrollo de la Tercera Guerra Mundial? Para ello, en esta entrega del canal, leeremos completo el libro de profecías Apocalipsis de Zamacuco, y durante el transcurso del vídeo, mostraremos cada página con su correspondiente capítulo. Comencemos por la portada. Zamacuco. Apocalipsis. Este es el verdadero final, la próxima bomba atómica, la Tercera Guerra Mundial y las catástrofes ya se aproximan. Verdaderas profecías relatadas en el orden cronológico que ocurrirán, mencionando términos claros y eventos comprobables. Zamacuco, Apocalipsis, y el código ISBN que se le asignó en junio del 2022. Prólogo. Bienvenidos a mi libro, me pueden llamar Zamacuco, seudónimo que simplemente decidí utilizar porque no tengo interés en obtener algún tipo de fama personal o beneficio económico por esta obra, la cual se encontrará disponible sin cargo para quien la quiera leer. Tampoco soy escritor, por lo que pido disculpas de antemano por mi acotada capacidad de redacción. Solamente quiero compartir las visiones que tengo de eventos futuros, los que en su mayoría son de naturaleza bélica, eventos por los cuales se termina desencadenando la Tercera Guerra Mundial con su correspondiente y aún peor, desenlace catastrófico. Lo que me impulsó a escribirlo, aunque me incomode bastante, es el hecho que en el pasado ya tuve visiones de eventos similares, los que lamentablemente también se cumplieron. No tengo ningún tipo de interés político, ni religioso o de otra índole que me motiven a redactar esto, ni siento animosidad con los protagonistas que mencionaré en el transcurso de esta obra. Es más, quisiera que resuelvan sus problemas en paz y que esto jamás se cumpla. Tampoco me considero una persona especialmente espiritual o iluminada, como veo que se suele considerar a las personas que tienen visiones. En cuanto a credibilidad, no espero obtenerla, solo decidí redactarlo porque entiendo que quien lo lea y posteriormente observara estos eventos cumplirse, tendría la posibilidad de prepararse mejor ante la afectación que le podrían provocar los siguientes, solo eso, lo cual no considero poco. Pero jamás para que sea usado como excusa de agoreros pseudo-religiosos que promocionan el fin del mundo en perjuicio de las personas que les creen e incluso hasta las inducen al suicidio, como aparecerán en los próximos años y de forma masiva. Este trabajo tiene un fin constructivo y de prevención. A diferencia de obras que observé de otros autores, no utilizaré codificaciones innecesarias y trataré de ser lo más claro posible, agregaré mapas y durante la redacción de los hechos, haré comentarios a través de notas. Por último, ampliaré sobre cómo se producen las visiones, las que espero que dejen de cumplirse y todo lo escrito sea una prevención inútil, será lo mejor para mí y para todos. Zamacuco. 7 de junio del 2022. Prosigue con el índice, y luego esta página de aclaración. Importante. Todas las visiones que menciono en esta obra las percibí mediante sueños, en un estado especial que detallaré más adelante. Hay visiones que son descriptas tal cual las pude observar y otras en forma de análisis que se encuentran integradas en la misma narración y que servirán de nexo para realizar la cronología de todos los eventos observados. Con respecto al desarrollo analítico, ninguno de ellos expresan mis opiniones personales, sino que se tratan de transcripciones de las consideraciones generalizadas que mencionarán analistas de esa época sobre esos mismos eventos y que también observé mediante la misma modalidad. Decidí agregarlos porque carezco de conocimientos suficientes acerca de algunos de los temas tratados, sobre todo en materia de política internacional, como para dar una opinión fundada de esos asuntos. Por lo que no se debe tomar estas menciones como una verdad absoluta y mucho menos como algo intencionado, ya que si bien en los casos anteriores sí se cumplieron, no dejan de ser visiones que observo en sueños y cada quien en caso de cumplirse evaluará desde su subjetividad si concuerda con ellas. Capítulo 1. El principio del caos, plataforma fáctica. En un marco donde la situación geopolítica será tensa, similar, pero aún peor, al actual 7 de junio de 2022, comenzará a existir escasez de ciertos y esenciales productos básicos, como ser los alimentos. Esto será percibido y se especulará que los mismos países de siempre serán los afectados. No se le dará la importancia que merece porque los países centrales lucran con las carencias ajenas, al igual que lo hacen con la guerra a través de ventas de armas, productos, financiamiento, etc. Además, las mismas potencias propiciarán parte de estas carencias al fomentar la aparición de una polarización mundial, similar a la que existía durante la Guerra Fría, que sobreexpondrá de forma desmedida a los países que poseen menos recursos. Lo que desconocen es que esa hambruna será cada vez más notoria e irá aumentando en forma progresiva, será como un dominó y afectará a países donde habitualmente no la sufrían,
Esa carencia de tantos países junto con la aparición de nuevas y viejas enfermedades, algunas de las cuales hasta se las cree ya erradicadas, será el combustible que agravará los eventos que se mencionarán a continuación y que a su vez irán ocurriendo en paralelo a esto. Nota: algunas visiones que mencionaré en esta obra fueron experimentadas bastante antes de esta fecha, pero decidí redactarlas ahora debido a que desde hace poco tiempo pude establecer un orden cronológico general, eso sumado a la importancia que tienen las que todavía no se han cumplido. Si bien no pude establecer la fecha exacta en que comenzarán estos primeros eventos, entiendo que en caso de cumplirse deberían ser perceptibles de aquí a 3 años desde esta fecha y los correspondientes a los eventos de Centroamérica que comentaré luego, dentro de los próximos 6, pero en ningún caso estos últimos eventos se retrasarían más de 10 años, todo tomado en cuenta desde la fecha actual. El proceso por el cual se producen las visiones y el método que utilizo para determinar un plazo estimado y un orden cronológico, lo explico al final. De cualquier manera, a través de dicho orden, los eventos podrán ser detectados cuando ocurran. Rusia no es el mayor peligro de Occidente. La realidad económica, política y militar, tanto en el presente como al comienzo de estos eventos, es que Estados Unidos domina al mundo en estos aspectos. Lo hace esencialmente a través de la moneda que utilizan todos, mediante todos los organismos internacionales que se asegura de controlar y de su gran poder de fuego. Factores que le dan el poder de incidir en la voluntad de cualquier Estado que se oponga a sus intereses. Pero el uso abusivo de su poder sancionador provocará que algunas potencias lo comiencen a cuestionar de una manera real y actuarán como si el mismo no existiera, a su vez países que tienen menor capacidad pero que también son objeto de estas sanciones, les servirán de aliados para conformar una futura polarización. En ese futuro escenario, Rusia, consciente de su limitación en cuanto a población, sabrán que ellos solos no podrían imponerse en un enfrentamiento bélico a nivel global y arrebatarle ese lugar a Estados Unidos, pero sí buscará realizar un gran cambio en el tablero mundial, propiciando la aparición de un mundo multipolar de unos pocos, y es justamente para lograr este fin que necesitará contar con China, debido a que conocen la influencia que tiene Estados Unidos en el resto de los países centrales, por lo que cada paso de ambos será consensuado. China, en cambio, consentirá ese futuro discurso de los rusos de buscar ese mundo multipolar de unos pocos, pero no será verdad. Ellos buscarán reemplazar a Estados Unidos en todo, imponiendo un nuevo yuan como moneda de cambio internacional y llevando todos los organismos internacionales a su territorio, de modo de poder influir sobre cualquiera que se oponga a sus intereses, como hoy lo hace Estados Unidos, y teniendo ese norte se expandirá y avanzará. Nota: gran parte de la obra desarrollará el avance de China, sus interacciones y los sucesos catastróficos que ocurrirán. No será para asignar culpas, porque además buscar un único culpable no correspondería, porque el resto de los países compartirán características e intereses similares. Simplemente que al ser el país que más se desarrollará en esta campaña y que a su vez será protagonista de varios eventos históricos, fue lo que me llevó a decidir que la narración debía centrarse en ellos, para lograr una mayor comprensión por parte del lector. La invasión invisible. A la par que un mayor número de países se vean afectados por la carencia de alimentos y el aumento de enfermedades, la conflictividad política en Europa también se irá intensificando. Mientras tanto y a nivel global, China irá realizando acuerdos con todos los países posibles. Estos acuerdos aparentarán ser de naturaleza pacífica. Parecerán ser inversiones, financiamiento, actividad científica y social, no serán casuales. En la medida que el foco del conflicto continúe puesto en Europa, estos acuerdos serán cada día más imperativos. Continuarán como acuerdos de cooperación militar recíproca en materia defensiva. Pero dicha cooperación y reciprocidad no será tal, porque China sí tendrá presencia militar en estos terceros países. En cambio, ninguno de ellos tendrá una verdadera presencia en suelo chino, limitándose a recibir una contraprestación económica y condonaciones de deuda por permitir dicha presencia. De ello constará justamente la invasión invisible, la cual se efectúa a través de una ocupación sistemática y organizada sobre terceros estados y en apariencia consensuada e inofensiva, que crece en intensidad y apunta a una misma dirección, hasta el momento que se deba prescindir de ella e invadir de forma explícita. Como se mencionó anteriormente, China tendrá como objetivo reemplazar a Estados Unidos en todo y es justamente allí donde irán a buscar ese fin. Su presencia creciente en cada continente será el puente para llegar a América, donde en un principio y junto con Rusia,
Buscarán incrementar su presencia en esa zona para equiparar la que Estados Unidos les impone en las cercanías de sus propios territorios y provocar de esta manera un efecto desgaste que les permita un mejor posicionamiento. Pero esta escalada desencadenará lo impensado, ya que Estados Unidos será atacado, primero en el continente americano y posteriormente en su propio territorio. Si bien los países de Occidente ya perciben al gigante asiático como una amenaza, no lo hacen a esa escala, considerando que su privilegiada situación en cuanto a exportaciones los alentaría a mantenerse en paz por un largo plazo. Ellos, en cambio, ya tendrán planificado cada paso de la Tercera Guerra Mundial. Mapa del avance de China en la Tercera Guerra Mundial. Durante el transcurso de esta obra se irán desarrollando estas líneas de avanzada. Es importante recalcar que al principio estos avances carecerán de operaciones militares explícitas, fenómeno que será propiciado por la táctica de la invasión invisible. Una logística superior. En un principio solo utilizará la invasión invisible, pero cuando se acerque el momento de la primera bomba atómica mostrará sus otros recursos, además de introducir tácticas como la dispersión, que se desarrollará más adelante, contará con una logística espectacular, creará puertos enteros en horas y plataformas similares a islas artificiales. Los tiempos serán controlados con una precisión matemática. Tecnológicamente mostrará sus nuevos avances solo cuando sea necesario, en donde se sumarán los correspondientes al área armamentista, controlará el espacio y sus fuerzas militares aumentarán su poder de repente. La más destacada será la Armada, muy diferente a lo que se ve hoy, dará impresión y ocupará todos los océanos. Con posterioridad se dirá que para llevar adelante con éxito todo este desarrollo, resultará esencial la extrema discreción con la que se manejarán sus máximas autoridades, ya que se calculará que al empezar todo este movimiento, solo estaban en conocimiento del mismo menos de una decena de personas y ese silencio es el que propiciará que sea factible su ejecución. Con respecto a los mandos inferiores se les hará referencia al sentimiento nacional, como habitualmente ocurre en estos casos, también se instará a dejar atrás el siglo de humillación de su historia y a ratificar su discurso de ser el centro del mundo, como ya lo muestran en sus planisferios. Capítulo 2. Invasión mundial. Cerrando el cerco. Como primera medida se asegurará de blindar su perímetro defensivo, sabrá que para lograr el éxito de semejante campaña militar, deberá conseguir que todos los países cercanos a su territorio continental le aseguren estar a su favor o al menos neutralidad. En un principio lo obtendrá disimuladamente por las buenas, con quienes accedan a ello a través de acuerdos de amistad, y cuando la Tercera Guerra Mundial sea una realidad, lo hará velozmente por las malas contra quienes hayan optado por tomar una postura opuesta. Si bien atacará y ocupará Taiwán, recién lo llevará adelante cuando la logística de la invasión invisible alcance un desarrollo tal, que no pueda ser afectada de forma significativa por las sanciones que le impondrá Estados Unidos por ocupar dicha isla. Japón será consciente del peligro de toda esta situación y durante la guerra no seguirá funcional a Estados Unidos y aunque China se manejará con frialdad estratégica, el Estado nipón, debido a la cuestión histórica del siglo de humillación, deberá mantenerse alerta durante el resto del avance, debiendo realizar acciones que demuestren que no alterarán su postura nuevamente. Mar de China. En su campaña hacia América deberá realizar alianzas con una gran cantidad de países que harán las veces de puente. Las primeras escalas estarán en dirección a las inmediaciones de su mar homónimo. El creciente efecto polarizador que se empezará a percibir a nivel mundial se hará sentir fuertemente en la región, en principio por ser muy susceptible a las variaciones macroeconómicas globales y a raíz de ello, sufrirá aún más las barreras que irán surgiendo entre ambos bloques, lo que a su vez les ocasionará trastornos en el acceso a ciertos productos básicos que son elementales para estos países. Aquí la conflictividad con las potencias de Occidente se hará más evidente, pero durante esta instancia se optará por que solo sean terceros los que se expongan a ese escenario. Para su expansión esta zona será primordial, ya que en términos navales y aéreos es el puente natural entre las columnas que marcharán hacia Oceanía y la zona del Índico respectivamente. Ocupación de las islas del Pacífico. Una de las zonas donde se percibirá en mayor medida el fenómeno de la invasión invisible será en el conjunto de islas-estado que se encuentran en Oceanía, zona muy aislada en términos geográficos y económicos, casi consideradas como el patio trasero de Australia. En cambio, China verá su verdadera importancia. A través de acuerdos los convertirán en cuasi dependientes y los irán ocupando militarmente, hasta parecer prácticamente una extensión colonial, ya que para ellos serán esenciales,
porque desde allí se desplazarán hacia gran parte del Pacífico hasta llegar a América y además mantendrán a Australia y Nueva Zelanda, aliados eternos de Occidente, con muchas dificultades logísticas cuando pretendan actuar en contra de sus intereses. La invasión invisible a estas islas le permitirá conseguir lo que jamás lograría si hubiera pretendido ocupar Pearl Harbor desde el primer día. Asegurando el camino del Índico. El acceso a este océano y sus adyacencias no solo le significará una mayor soberanía territorial, ya que además le permitirá controlar sus principales pasos marítimos, sobre todo el del Canal de Suez, el cual será importante para cortar el suministro de petróleo que pueda circular por esa vía hacia sus enemigos en Europa y que estos necesitarán cuando la situación bélica termine de explotar. También será importante el que se encuentra al sur de África. A su vez, el Océano Índico le facilitará un acceso más directo a sus aliados del continente africano y a los países de Medio Oriente, aunque con algunos de ellos ya tendrá una conexión terrestre que los enlace. Durante la futura guerra, Irán tendrá una gran influencia sobre los países de la zona. En ese tiempo Israel será considerado como objetivo por los países vecinos, pero logrará evitar los peores males a través de una neutralidad forzada, ya que no seguirá funcional a los países de Occidente. Volviendo a la situación del Océano Índico, el futuro acuerdo con India facilitará el control en gran parte de esta zona. En la época que esta presencia se haga más evidente, las economías mundiales se tornarán más inestables, con fuertes subidas y bajadas, algunas manejadas de forma artificial por los mercados. También se hará una referencia directa a la Guerra Fría y sus similitudes, cuando hablen de los dos bloques que conformarán la polarización mundial, y eso será porque aún no sabrán que su final será muy diferente. África, el último puente. África, en razón de sus eternas carencias, tendrá varios estados que serán muy dependientes y funcionales a China, pero en un principio la estrategia se centrará en asegurarse dos zonas, una sobre el Índico y otra sobre el Atlántico. La primera servirá de puente a la segunda para llevar futuros suministros a América, y cuando la Tercera Guerra Mundial comience, entre ambas dividirán al continente africano en dos. Tomar el control de los países que poseen costa sur sobre el Golfo de Guinea será esencial para sus pretensiones en la región. Algo similar ocurrirá con los países que poseen costa en el Mediterráneo, pero su mayor importancia se verá cuando llegue el momento de avanzar sobre Europa. África en un principio no será controlada en su totalidad por China, quedando fuertemente dividida en su interior, lo que más adelante redundará en futuros enfrentamientos donde el continente se convertirá en un campo de batalla con millones de civiles de por medio. Con una polarización aún más fuerte y al igual que ocurrió durante la Guerra Fría, comenzarán a surgir terceros estados que se promocionarán como no alineados, quienes harán falsos llamados a la paz. Su gran mayoría serán oportunistas en busca de su propio negocio, pero demostrarán inutilidad hasta en lograr ese fin. Nota: parte de este avance se irá produciendo en forma simultánea con la creación del cerco defensivo y los avances hacia el Mar de China, el Océano Índico y Oceanía. La invasión invisible justamente permite esta progresividad silenciosa, sin la complicación que implicaría una invasión militar explícita. Capítulo 3. Las guerras de América. Llegando al continente. Si bien aquí el modus operandi será igual que en el resto de los continentes, la diferencia sustancial que se podrá observar es que en Centroamérica, zona que hoy se encuentra sin actividad bélica, ya existirán focos de conflictos dentro de los diferentes estados. Incluso antes de que China tenga una presencia significativa en la región. Esto será propiciado por cambios en las ideologías de los gobiernos de la zona y la aparición de nuevos movimientos políticos, algunos de ellos armados, que serán fogoneados por los países centrales, lo que servirá de disparador para potenciar los eventos venideros. Fuera de que aquí también existirán las pacíficas primeras etapas de los acuerdos chinos, el proceso se acelerará y las últimas etapas correspondientes a la militarización aparecerán de una forma mucho más prematura y contundente en comparación a los casos anteriores. A su vez entenderán que estar en el mismo continente que su principal enemigo les demandará una logística superior, por lo que contará con una base de operaciones que se situará en la zona del Golfo de Venezuela, cerca de la costa del municipio de Miranda, estado de Falcón, próxima a la unión que se produce entre dicho golfo y la entrada al Golfete de Coro, una zona que en la actualidad es intrascendente pero que en el futuro será icónica para la historia de la humanidad. Zona de la base china en el Golfo de Venezuela. Podrán disponer de ese espacio en el marco de un acuerdo de cooperación, firmado con el gobierno de Venezuela. Rusia también participará y desde allí controlarán toda la actividad que realicen en el continente.
Los acuerdos que les permitirán el acceso y posterior presencia a dicho golfo serán similares a los que emplearán durante la invasión invisible, pero a diferencia de esta, la operativa en la zona no será discreta y generará conflictividad desde el primer día. La elección de ese lugar no será casual. Al situarse en el Golfo de Venezuela y sus inmediaciones, se interpondrán entre Norteamérica y el lugar donde se encuentran las mayores reservas de petróleo del planeta, lo que es un insumo primordial en un enfrentamiento bélico, lo que sumado a su presencia tanto en suelo continental como insular centroamericano, obligará a los países de Occidente a mantener una gran cantidad de tropas en la región, generándoles así un nuevo frente además del que ya tendrán en Europa, destinado a prevenir el avance ruso desde el este, lo que propiciará que Estados Unidos indefectiblemente deba descuidar el área del Pacífico. Por último, también sirve para atraer la atención de los países europeos, especialmente Reino Unido y Francia, a causa de sus colonias en esta zona. Movimientos en Centroamérica. Parte de los movimientos de las tropas chinas y rusas desde la zona del Golfo de Venezuela, desde allí se irán posicionando hacia las diferentes áreas de conflicto en Centroamérica. En el futuro se dirá que la llegada masiva de las tropas chinas a esa zona marcó el comienzo informal de la Tercera Guerra Mundial. Porque formalmente lo será a partir del lanzamiento de la primera bomba atómica, que llegará dentro del contexto de este avance. Con respecto a los acuerdos con el resto de los países americanos, Rusia será clave para reforzar las relaciones con aquellos estados con los que China no tenga la misma influencia. A esos mismos lugares llegarán en menor cantidad las tropas rusas, saben de lo vulnerable de esa posición por la distancia a Moscú, pero en su búsqueda de un mundo multipolar de unos pocos, entenderán que no deben dejar avanzar a China en soledad. La presencia creciente de ambos propiciará aún más conflictos dentro de la zona, incrementando así los niveles de dependencia de esos estados. En un principio y a través de sus discursos, Estados Unidos criticará esta avanzada, pero las consentirá por lo bajo, porque aún no percibirá esta situación como una verdadera amenaza y a su vez lucrarán con la necesidad de quienes se opongan a sus enemigos. Además, ellos mismos ya habrán incitado varios conflictos antes de la llegada de China y Rusia a la región. En ambos bandos el control sobre estos estados dependientes no se dará en forma taxativa, debido al hecho de quien no controle un estado fomentará y financiará movimientos políticos y militares en el interior de los mismos, con el fin de desestabilizar a quienes allí gobiernan o a los que simplemente detentan el poder real, un recurso poco novedoso pero que volverá a su mayor auge. Pero la presencia china será cada vez mayor, lo mismo ocurrirá con los focos de conflicto dentro de la zona, mayormente desde el área que va desde Nicaragua hasta la península de Yucatán en México y dentro de esa franja, los estados insulares que se encuentran en dirección al Océano Atlántico, lo que será un presagio de la mayor escalada que vendrá. Zona del conflicto en Centroamérica. El área rayada en forma oblicua corresponde a la zona de mayor conflictividad. Cada día la situación se irá agravando hasta que ocurra lo peor. Europa en caída y Estados Unidos negocia. Durante este tiempo la economía europea caerá aún más. Estados Unidos invitará a sus aliados de la OTAN a traer sus fuerzas militares al continente americano, con el fin de reforzar la seguridad de sus respectivas colonias. Lo propondrá promocionando la amenaza que representa la presencia de China y Rusia a sus intereses en la región. A su vez, Estados Unidos comenzará a tomar conciencia del propio estado de vulnerabilidad que le genera esta circunstancia y ello sumado a la constante amenaza de Rusia sobre Europa, lo que le obligará a mantener tropas allí, lo impulsará a utilizar el viejo recurso, divide y reinarás, el cual tantas veces utilizó con anterioridad, tal como lo hizo el Imperio Británico en su momento y varios más, para ello y por lo bajo, como se suelen manejar estas cuestiones desde antes de que se conozcan públicamente. Estados Unidos tentará a Rusia con condiciones inmejorables y una mejor posición de la que tenía antes de comenzado todo el conflicto, lo que se podría parecer un poco al mundo multipolar de unos pocos, pero dejando en una inferior posición a China. Estos últimos ya tendrán estudiada y proyectada esta situación desde antes de comenzar la campaña y estarán preparados para ello. Recién allí comenzarán a informarle a los rusos sobre algunos de los recursos novedosos, exclusivos y desestabilizadores con los que ya contarán. Rusia finalmente permanecerá junto a China. Estados Unidos intentará utilizar este mismo recurso con posterioridad, una vez que el conflicto se torne en una guerra total, pero obtendrá idénticos resultados. Estados Unidos se dirige al encuentro. En una condición de vulnerabilidad más evidente, Estados Unidos decidirá como una política primordial de Estado, que China y Rusia deben ser expulsados del continente americano, como obviamente no lo conseguirán a través de un pedido amable,
decidirán emprender la mayor campaña militar de la historia del continente. De modo de controlar los territorios que se encuentre cerca del propio, se trasladarán progresivamente a México, Cuba y por los mares adyacentes hacia el área de mayor conflicto. No les importará someter allí a quienes se opongan a ello. También tendrán una parte importante de sus tropas en las inmediaciones de Puerto Rico. Posicionamiento que le permitirá una mayor asistencia a sus aliados y a su vez un mayor control de los movimientos de sus enemigos que se encontrarán en esa zona. En la misma época llegarán tropas procedentes de Europa, con el objetivo de reforzar sus propias posiciones en la región. La mala condición económica del continente servirá de distracción para su población, la cual no se percatará del verdadero peligro. En Estados Unidos la situación económica tampoco será buena, pero su deterioro será más lento y menos perceptible que el europeo, ya que a ese momento el dólar todavía seguirá siendo la moneda de reserva a nivel global. Fuerzas de Estados Unidos desplazándose. Las líneas azules corresponden a las líneas de avanzada militar estadounidense, quienes se dirigen a tener una mayor presencia en la zona y dar apoyo a los países aliados, quienes hasta ese momento todavía conservarán el protagonismo visible de este conflicto. El principio del caos total. Los enfrentamientos entre los estados de la zona y sus respectivos conflictos internos se intensificarán. Ese estado de tensión cada vez más perceptible provocará llamados conciliadores más urgentes, incluso intentos de intervención papal, pero de una manera mucho más activa de lo que se observa hoy. Nada logrará descomprimir. Estados Unidos no podrá retirar a China de la zona y estos últimos tampoco podrán avanzar en su plan expansionista. A medida de que la guerra persista, la economía mundial será cada vez más decadente. Ya lo será desde antes, pero ahora la caída será más abrupta. Los gastos militares se incrementarán y no se divisará un cambio significativo en ese contexto. Estados Unidos avanzará y día a día se acercará un poco más a las posiciones donde se encontrarán los chinos junto a los rusos, tratando de cercarlos. En este escenario el gobierno chino comunicará a las otras partes que en caso de que persistan con este ataque, destruiría a quienes amenacen su legítima posición defensiva y que utilizará todos sus recursos, incluso los nucleares, para repeler esta agresión. El aviso no tendrá ningún tipo de efecto en las posiciones y movimientos de sus enemigos. Tampoco existirá una gran expectativa de que lo cause, debido a que no será la primera vez que se utilizará la amenaza nuclear. Con anterioridad a este aviso, los protagonistas de este enfrentamiento lo insinuarán muchas veces, pero existirá la creencia que en el remoto caso de que se llevara a la práctica, no sería China quien lo haría, ya que a raíz de su superioridad numérica dentro de lo que se considera una guerra convencional, no serían justamente ellos quienes alterasen ese status quo. A pesar de la alianza, los chinos en su autoconcepción de ser el centro del mundo, no dejarán de considerar a los rusos como un mal necesario. Eso se verá reflejado hasta cuando decidan lanzar la primera bomba atómica, donde el aviso que se le dará a ellos se parecerá más a una mera formalidad, en lugar de la búsqueda de una verdadera acción consensuada. No será un pensamiento privativo de ellos, de hecho será compartido entre todos los protagonistas de estos eventos con respecto a aliados y enemigos. Los rusos aceptarán esa medida extrema con cierta resignación, considerando a su vez que a esa altura de los acontecimientos ya no lo verán como una decisión tan descontextualizada. Capítulo 4. Tercera Guerra Mundial. La primera bomba nuclear. La primera bomba atómica de la Tercera Guerra Mundial será lanzada por China y tendrá como destinatarias a las tropas de Estados Unidos que se encontrarán en la zona de la isla de Puerto Rico. El centro del impacto se ubicará dentro del área que aparece en el siguiente mapa. Mapa de Puerto Rico y zona de la primera bomba atómica. Según lo que pude observar en varias visiones, el epicentro se encontrará dentro del área delimitada por el círculo más grande. Los círculos menores corresponden al área que pude observar con mayor frecuencia en las cercanías de la bomba. Este será, a ese momento y por poco tiempo, el evento más importante de la historia de la humanidad, porque es la principal potencia mundial recibiendo una bomba atómica en un territorio al que consideran propio, marcará el inicio formal de la Tercera Guerra Mundial y porque además será la primera bomba atómica de muchas que se irán lanzando las partes involucradas a lo largo del conflicto. No se debe comparar la situación pacífica actual de la zona con la que existirá en esa época, ya que como se desarrolló anteriormente, su conflictividad irá en aumento a raíz de la futura escalada bélica. Lo mismo ocurrirá con la presencia militar de Estados Unidos en la isla y sus adyacencias, lo que será propiciado por la fragilidad económica de la misma y a causa de ella, sus autoridades a cambio de beneficios económicos,
convencerán a la población de la conveniencia de esa presencia. Nota, si bien habrá una mayor probabilidad de que la zona impactada se encuentre dentro de los círculos más pequeños, no debe descartarse que se efectúe en algún punto dentro del círculo mayor. Para establecer las zonas más reducidas, me basé en al menos 5 visiones que experimenté en días diferentes, lo que sumado a las anteriores me permitió determinar que se trataba de la zona de la isla de Puerto Rico, pero no el lugar exacto. La costa que se observa cerca del hongo que será provocado por la explosión, tiene una mayor similitud con la costa sur, del lado de la isla donde se encuentra la ciudad de Ponce, en comparación a la que se observa en la costa norte, del lado donde se encuentra la ciudad de San Juan. Pero esto último no lo afirmo porque no lo puedo asegurar, ya que la orografía y arquitectura de la zona observada es muy similar en ambos márgenes. Con respecto a la costa este y oeste, las descarto principalmente porque sus longitudes no se corresponden con la observada en este evento. En cualquier caso, los efectos de la bomba se percibirán en mayor o menor medida en toda la isla. Crónicas del momento del impacto. La sensación de pánico que causará el impacto a nivel mundial se esparcerá tan rápido como la onda expansiva de la bomba utilizada. El estruendo será percibido incluso en lugares lejanos, donde la bomba no se pueda observar. Recién ahí todos empezarán a comprender la verdadera magnitud del conflicto. La decadente economía mundial se terminará de hundir, tan rápido como las esperanzas de una resolución pacífica. Si bien China, antes de comenzar la campaña, no sabrá en qué lugar pasará esto, sí tendrán claro que será un escenario difícil de evitar, por lo que estarán preparados y actuarán en consecuencia desde antes de lanzarla. Destruirán los sistemas de comunicación que le permitan a su enemigo determinar con certeza sus movimientos. Lo harán tanto con los terrestres, los marítimos, los espaciales y los aéreos convencionales. No les importará incomunicar al mundo. Desde ese momento empezarán a utilizar la dispersión, táctica que, al contrario de lo que se suele utilizar actualmente en el ámbito militar, esparce en forma disgregada pero coordinada las unidades de su ejército, solo reuniéndose para atacar, desplazándose mayormente en silencio de radio, y con frecuencia estas unidades recién tomarán conocimiento de sus próximos objetivos en el mismo lugar donde se deban reagrupar. La acción descentralizadora será tal que tampoco conservará grandes objetivos en sus bases, ni siquiera los que tendrá en Miranda. Esta táctica será esencial en la finalidad de evitar un daño mayor por parte de las bombas atómicas, que bien sabían que recibirían como respuesta y que a partir de la llegada de esos impactos, utilizarán como excusa para lanzar más. El gobierno de Estados Unidos no será una víctima, de hecho compartirá responsabilidad por sus acciones previas y aprovechará este ataque para compararlo con el realizado por los japoneses a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial y de esta manera lograr unificar a su favor a una dividida opinión pública, que será muy crítica con las acciones que tomará su propio gobierno durante los eventos previos aquí mencionados. La victimización y la exacerbación del orgullo nacional serán especialmente utilizados para legitimar el lanzamiento de sus propias bombas atómicas. Rusia utilizará pretextos similares, acusando haber recibido un daño desproporcionado e injustificado en estas maniobras, y empezará a lanzar las suyas. Los tres llamarán a sus propias bombas misiles nucleares tácticos, tratando de aparentar diferencias con una bomba atómica convencional, argumentando un daño menor, bien direccionado y medido. No lo será y la nocividad irá en aumento, produciendo entre los tres la escalada bélica nuclear, que tanto se temió, desde que se conoce esta fuerza. El avance salvaje. Con el fin de las formalidades, China avanzará con furia. La invasión invisible que durante los meses anteriores a este evento será progresivamente más visible. A partir de ese momento lo será definitivamente y de manera salvaje. Tomará el control de los estados que utilizó al haber implementado dicha táctica, y con respecto a los líderes de esos terceros países, solo les permitirá mantener el poder a los que posean una posición geoestratégica importante o a quienes estén dispuestos a entregar a sus propios soldados a las primeras líneas de avanzada que deba emprender China en los diferentes frentes. Desde estos estados también atacará a los países que fueron esquivos a sus ofrecimientos y a los que estén aliados a sus enemigos. No solo contarán con el ejército más grande del mundo, también tendrán nuevas armas. En los barcos se observan unos dispositivos similares a arpones con su respectiva plataforma de lanzamiento, pero no lo serán. Tampoco se observa que lancen algo, pero si se tratará de un arma que causa destrozos en las líneas enemigas, las cuales caerán como si se desintegraran. Ninguna de sus naves los tendrá al comienzo de esta campaña. Lo mismo ocurre con un objeto similar a un satélite o un drone, pero que será mucho más sofisticado que los actuales,
ya que además de contar con un sistema de propulsión novedoso y de marcar posiciones, también guiará y disparará contra los objetivos que apunte, utilizando la nueva tecnología bélica, lo que causará estragos. En esa época la actividad sísmica empezará a acrecentarse considerablemente, causando destrozos. Ya se percibirá desde antes de que se desate el conflicto en Centroamérica, pero se irá agravando. No puedo asegurar que tenga alguna relación con esta nueva tecnología, pero ocurrirán con mayor frecuencia en esa época y en los lugares donde se utilicen estas armas. Rusia acecha territorio de la OTAN. Si bien el principal protagonista de esta guerra será China y en segundo lugar Estados Unidos, el papel de Rusia será fundamental. De hecho, sus movimientos serán consensuados con China y dentro de esta coordinación muchas veces tomará la iniciativa. Rusia es de vital importancia para el avance chino. Al tenerlo como aliado no solo cubre la exposición de gran parte de su frontera, además sirve para distraer a Europa, ante la amenaza que les representa a su frente oriental, proveerá de combustibles a una porción importante de la avanzada China, la cual en el periodo bélico será enorme, les servirá de nexo con terceros países con los cuales no tienen la misma influencia que ellos, donde incluso serán quienes se muestren de forma explícita cuando la invasión invisible necesite esa pantalla para mantener su discreción y los acompañará, dentro de sus posibilidades, en cada campaña que emprendan contra Occidente. Esta última limitación se deberá en mayor medida a su menor demografía y no a una ausencia de intenciones de confrontar, ya que esto último no le faltará en toda la campaña. En cambio, esa carencia de tropas en comparación a los otros principales protagonistas será un factor que los obligará a realizar ajustes de forma constante para no verse rezagados y expuestos en los diferentes teatros de operaciones. No obstante, su capacidad armamentista siempre los mantendrá en un rol relevante. Dentro de ese contexto, Rusia avanzará hacia territorio de la OTAN. Lo hará como lo hizo antes, cuando China necesitó esa distracción para poder seguir avanzando con su invasión invisible. Lo volverá a hacer para obligar a que los países de Europa junto con Estados Unidos mantengan tropas en la frontera oriental europea y así repeler la amenaza numérica enemiga que podría perjudicar a sus propias tropas en otros sitios, que junto con las chinas deben avanzar en el resto de los frentes. Posteriormente, el verdadero ataque contra Europa lo realizarán entre ambos y de manera coordinada. La guerra explota a lo largo del planeta. Con posterioridad al lanzamiento de la primera bomba atómica, los enfrentamientos recrudecerán en todos los continentes a excepción del territorio sudamericano. En ese sentido, Venezuela será la más afectada de la zona, pero no en la medida de lo que se podría esperar con respecto al rol que tendrá en el inicio de estas instancias, al haber facilitado en su propio territorio la presencia de dos de los tres principales protagonistas de este conflicto. En todos los casos, los países de Sudamérica tendrán conflictos internos pero sin punto de comparación con el resto del mundo. Cercano a estos eventos se verá en la región el colapso de Argentina. Ello ocurrirá en términos políticos, económicos y sociales. Será su nuevo 2001 pero más anárquico y violento. Este proceso terminará con sus excesivas y extremas variaciones cíclicas que poseía en cada cambio gubernamental y que en términos de nocividad conformaban un solo bloque, será icónico y servirá de ejemplo. Los países de la región sufrirán un proceso similar, pero su menor hartazgo político les ayudará a morigerar este efecto. En cuanto a orden, todo empezará a mejorar desde aquí. Ninguna de las posturas o actores, tanto oficiales como opositores, que se observan en la actualidad podrán lograr ese fin. Lamentablemente, en hartazgo e incredulidad a que esto ocurriese, muchos de los habitantes de Argentina y de la región emigrarán a Estados Unidos y Europa, donde a raíz de los eventos venideros encontrarán su final allí. Regresando al desarrollo de la Tercera Guerra Mundial, en el resto de los continentes, los países de las diferentes regiones se dividirán y lucharán a favor de alguno de los dos bandos. Se verán armas de destrucción masiva, ya sea nuevas como viejas, usarán armas químicas y bacteriológicas por parte de quienes dispongan de ellas y todo lo que sirva para hacer daño, donde también hará su aparición la nueva tecnología láser, ya que las potencias utilizarán estos teatros bélicos para probar sus avances, tanto en el campo armamentístico como en el táctico. En África se observará la guerra en su cara más cruel, tanto con armas convencionales como las que no lo son. Estados Unidos y sobre todo Europa sabrá de la importancia de cortar el suministro bélico chino que pasará por allí para evitar un futuro ataque a su territorio y China pondrá mucho énfasis en mantenerlo. Necesitarán ese espacio para avanzar y cortarles el suministro de combustible que puede circular por el Canal de Suez y el norte de África en general. Lo harán desde el sur,
junto a la ayuda de Rusia desde el norte. La Batalla del Atlántico, enfrentamiento que tendrá como principales protagonistas a China y a los países europeos de la OTAN y como partícipes secundarios a Rusia y Estados Unidos, asistiendo a sus respectivos aliados, ocurrirá en forma posterior a los eventos mencionados en Centroamérica, si bien y como será de esperarse, la mayor parte de la batalla se dará por vía naval, también se desarrollará en el contexto aéreo y espacial, con un vasto intercambio misilístico. Todas estas vías servirán para demostrar la verdadera contundencia de las nuevas tácticas y sobre todo las nuevas tecnologías chinas, donde a pesar de sufrir bajas considerables, se impondrán y avanzarán rápidamente hacia territorio europeo. La neblina cada vez más evidente. Con el transcurso del tiempo comenzará a divisarse una neblina que será cada vez más evidente, hasta lograr que en el día más soleado se observen a simple vista los contornos del Sol. También la temperatura global comenzará a bajar. Esto será ocasionado por diversos factores, pero su principal incidencia negativa provendrá de la alteración que producen las constantes bombas atómicas en las capas más altas de la atmósfera, un fenómeno que forma parte de lo que se conoce como invierno nuclear, pero que resultará ser mucho más nocivo de lo que se esperaba. Los vientos desparramarán esta contaminación al resto del planeta y las tormentas harán propiciar este veneno sobre la superficie de la Tierra. No será solo una contaminación química o radiactiva delimitada a las adiacencias donde impacten las bombas atómicas, ya que contaminará a personas que están a grandes distancias de las zonas de detonación. Las superficies que están a más de 2000 metros sobre el nivel del mar serán especialmente afectadas por este fenómeno. Empezarán a morir varias especies y el ADN humano se irá alterando. Habrá un aumento generalizado de casos de cáncer y a su vez un marcado descenso en la disponibilidad de insumos para tratarlos. Los nacimientos de niños deformes serán cada día más habituales. Capítulo 5. Invasión a Europa. Avances sobre Europa. En una posición cada vez más relevante sobre el Atlántico Norte y con las armadas europeas casi destruidas, China llegará a Europa con tropas provenientes de su propio territorio, a las que se le sumarán las que se encontrarán en África y otras que podrá llevar de Centroamérica. A su vez, Rusia avanzará por el frente oriental desde su territorio, como lo muestra el siguiente mapa. Mapa de la invasión a Europa. La línea roja representa la división realizada por China y Rusia. Las zonas que se propondrán ocupar se dividirán como lo muestra la línea que divide al continente, aunque esa división no será taxativa, más bien una intención para el reparto de responsabilidades en sus pretensiones y dentro de las mismas Rusia pondrá mucho énfasis en someter a Alemania, por ser el Estado con mayor capacidad de influencia dentro de la Unión Europea. China hará lo propio con Francia por un motivo inmediatamente similar, por su capacidad bélica y posición estratégica, a lo que hay que agregar su valor simbólico como imagen europea y hará lo mismo con Reino Unido, con una colaboración menor por parte de Rusia. A este último caso lo llevarán adelante desde un primer momento. La finalidad será asegurarse que desde allí no se pueda evitar el control total sobre el continente, tal como lo sufrieron otros invasores en guerras anteriores. Tomando en cuenta que la táctica de la invasión invisible marcará la primera parte de la avanzada y la dispersión la segunda, se podría considerar como una parte esencial de la estrategia general, al acto de limitar al enemigo de todos los insumos básicos que pueda necesitar en una guerra. Esto lo llevarán adelante desde mucho tiempo antes de que los teatros de operaciones se conviertan en un lugar activo de enfrentamientos. Los países europeos sufrirán mucho este efecto, careciendo de combustibles y alimentos, los que serán limitados en su acceso, incluso desde antes de que la conflictividad en Centroamérica fuera perceptible. Estados Unidos no podrá ayudar a Europa en la medida que ellos le solicitarán, porque necesitará de sus propios recursos para no debilitar los frentes que amenazan su territorio continental, a la vez que la presencia china en la zona occidental europea les impedirá una asistencia directa y el intercambio misilístico con Rusia les imposibilitará asistir eficazmente a los europeos a través de ese método. De hecho, los norteamericanos ni siquiera podrán mantener contacto con sus propias bases, las que actualmente poseen en el viejo continente y que perderán. Aquí la tecnología armamentista que se irá probando en el resto de los diferentes frentes llegará a su máximo apogeo. Ni a propios ni ajenos les importará destruir zonas civiles de forma permanente, con tal de cumplir con la finalidad de debilitar las líneas enemigas. Las armas termobáricas se utilizarán con tanta habitualidad hasta el punto que se las podrá considerar un arma convencional, como cualquier arma de fuego. Como suele pasar en cualquier guerra, los ejércitos que avanzarán sobre Europa no estarán enteramente conformados por un solo país,
El avance ruso, además de las clásicas tropas contratadas de terceros países, estará integrado en parte por tropas chinas que ingresarán a través de su frontera común y de países aliados, por donde continuarán en dirección a Europa a través de un corredor que permitirán los rusos en la zona sur de su país. A su vez, el avance chino del Atlántico y Mediterráneo estará acompañado con soldados de terceros países, mayormente de África y Asia, de los cuales sus gobernantes trabajan a sueldo para China y Rusia, lo que tampoco es un recurso nuevo en este tipo de conflictos bélicos, pero por otro lado, en comparación a guerras anteriores, sí se podría considerar como novedosa una utilización mucho más eficiente que se le dará a este recurso, a pesar de sus limitaciones. Estos soldados no dispondrán de la misma logística y equipamiento con respecto a los principales protagonistas de estos enfrentamientos, pero servirán como carne de cañón para desgastar las líneas defensivas europeas, hasta el punto que incluso durante la toma de Roma ayudarán a sus contratantes en la simbólica misión de destruir el Vaticano, donde matarán a quienes estén allí, a la vez que saquearán e incendiarán todo lo que encuentren en el lugar. Posteriormente, China y Rusia permitirán un corredor humanitario, con el fin de que la estructura eclesiástica sobreviviente pueda abandonar el continente. La caída de Europa. Después de unos meses de lucha, llegará la rendición de las capitales más icónicas y Europa caerá en manos de sus invasores. El gobierno chino recomendará a sus generales que al momento de tomar el control de esas zonas, traten de no destruir los monumentos más emblemáticos, no por un interés cultural. Lo harán para asegurarse de obtener la posterior imagen de sus soldados trepando e izando su bandera en esos sitios. Aquí no permitirán que sean soldados de terceros países quienes lo realicen, solo los propios, y de esta manera obtener una imagen propagandística espectacular, similar a la que preparó la Unión Soviética sobre el Reichstag en el final de la Segunda Guerra Mundial. La economía europea, que ya vendrá mal herida desde antes de la bomba en Puerto Rico, posteriormente se agravará y a ese momento ya ni siquiera tendrá moneda, por lo que sufrirá lo impuesto por el ejército de ocupación, como comúnmente ocurre en estos casos. Las características geológicas que propiciaron la situación insular de Gran Bretaña y que le evitó ser sometida en otras grandes invasiones, en esta ocasión le generará exactamente lo contrario. Nuevos descubrimientos por parte de sus enemigos junto a la nueva tecnología china serán la combinación letal que ocasionará el colapso casi total de la isla, y los sectores que permanezcan en pie ya no estarán en condiciones de seguir confrontando. España, que en un principio acompañará los discursos y movimientos beligerantes de sus socios OTAN, tratará de alejarse de la confrontación cuando el conflicto se vaya agravando. Posteriormente sufrirá las consecuencias de la ocupación del continente, pero conservará cierta autonomía. China y Rusia permitirán que desde ese territorio funcione el corredor que trasladará desplazados, enfermos y contaminados hacia países de Latinoamérica. La hambruna, junto con las enfermedades viejas y nuevas, convertirán al continente en una imagen peor de la que se vio en la Segunda Guerra Mundial. Cada foco de conflicto que aparezca será repelido con mano de hierro, y todo lo antedicho harán sentir aún más este rigor, pero esta vez no habrá un avance oriental o un desembarco que le ayuden a recuperar su soberanía. China, al no tener la misma limitación demográfica que Rusia, hará sentir con más fuerza este efecto. El continente se mantendrá por poco tiempo bajo esta ocupación conflictiva, aunque a sus habitantes les parecerá eterno. Muchos de ellos serán extranjeros, llegados allí en los meses previos en busca de estabilidad económica y política que no encontraban en sus respectivos países a causa de grandes conflictos. Posteriormente, a raíz de los eventos venideros que mencionaré más adelante y el reacomodamiento descendente de su placa tectónica con respecto al nivel del mar, terminará con gran parte de su territorio inundado, y tanto cultural como étnicamente, con una menor diversidad y muy diferente a la Europa que conocimos. Últimas negociaciones. A esta altura, las victorias de los que más veces avanzaron comenzarán a ser más pírricas. Al principio habrá una negociación cada 3 bombas y más cerca del final una negociación cada 10. Hasta descontrolarse, sus principales protagonistas ya habrán sentido las bombas en su propio territorio, porque al principio se las promocionará con el pretexto de que eran lanzadas solo a objetivos militares, lo que no será cierto, pero con el transcurrir del tiempo ni se molestarán en mostrar esa formalidad y las lanzarán en cualquier lugar sin dudar. Muchos de los contaminados por radiación y otros males terminarán en los países sudamericanos que acepten recibirlos. Los médicos honrarán sobradamente su profesión allí. Los movimientos de esa zona en todo momento serán controlados por las potencias, y aunque intentarán obtener una mayor presencia allí,
Estos estados tratarán de mantenerse al margen e incluso, dentro del contexto caótico global que habrá en ese punto, se encontrarán discretamente ordenados. Capítulo 6. Invasión a Norteamérica. Comienza el ataque. Las constantes bajas que sufrirán las fuerzas de Estados Unidos en los diferentes frentes será un factor importante que lo obligarán a debilitar su presencia en el área del Pacífico, tal como lo habrán estudiado sus enemigos desde antes de ocupar las islas que se encuentran en ese océano y desde lo cual nunca dejarán de expandirse. A ello se le sumará la logística proporcionada por los puertos rusos colindantes al mismo. Todo mientras transcurra lo relatado anteriormente. De modo de facilitar el avance sobre la costa oeste norteamericana abrirán un nuevo frente, por lo que avanzarán sobre las vastas costas de Alaska y Canadá, en especial las que se encuentran colindantes al Ártico, movimiento que hoy se podría considerar impracticable pero que en esa época será posible gracias a las nuevas tecnologías y tácticas empleadas. A este frente se le deben sumar los que se encontrarán al este y sur de Estados Unidos, ya que entre todos ellos realizarán movimientos ofensivos y cada línea de avanzada tendrá la orden de convertirse en la principal vía de ataque en caso de que las fuerzas norteamericanas decidan darle prioridad a la defensa del nuevo frente de su costa oeste o a cualquiera de los otros. Mapa del avance sobre la costa oeste de Norteamérica. Área de Norteamérica donde se dirigirán las fuerzas chinas, provenientes del Pacífico, conformando un nuevo frente. Utilizarán puntos de referencia que serán como islas artificiales que armarán y desarmarán en horas, cubrirán el mar con sus tropas y emergerán en la costa oeste norteamericana muy velozmente, habiendo utilizado antes la táctica de dispersión y apareciendo allí, cuando sea necesario para ellos e inevitable para su enemigo. Entre sus naves habrá unas que en la parte superior serán similares a los cascos de un barco, o submarinos pero más anchos y sin la clásica torre que suelen poseer y desembarcarán. El lugar experimentará en la realidad una escena digna de las películas que surgieron de allí. El ejército que defiende el continente se verá sobrepasado ante el inmenso número del enemigo, tal como lo esperaba China en su planificación, pero se vieron sorprendidos por la extrema resistencia civil. Hombres y mujeres utilizarán cualquier cosa que les sirva como arma con la finalidad de repeler este ataque y muchos preferirán morir antes que entregarse. Ambos bandos bombardearán tanto el océano como el suelo continental respectivamente. El ejército chino sufrirá cuantiosas bajas pero compensará parte de ellas a través del daño recíproco que le ocasionará a su enemigo. Posteriormente y a causa de los eventos venideros que se desarrollarán más adelante, llegará el final de gran parte de esa zona. La neblina más oscura. El constante lanzamiento de bombas atómicas de alta y baja potencia creará en las capas más altas de la atmósfera el factor letal de la neblina que fue mencionada anteriormente, pero la neblina será cada vez más oscura y se percibirá más, al punto que parecerá una niebla en lo alto. A las elevadas tasas de mortalidad causadas por el conflicto, la hambruna y las enfermedades, se agravará con la baja en la tasa de natalidad, ya que se tratará de evitar la procreación por temor a las consecuencias que se verán en los nuevos nacimientos. La actividad sísmica y volcánica irá en constante aumento, tanto en frecuencia como intensidad. Ello se comenzará a percibir con anterioridad a los primeros enfrentamientos bélicos, pero en este punto llegará a niveles críticos, nada será casual. Por otro lado, aunque las potencias mantendrán su estado de enemistad, ese factor no les impedirá que intenten imponer el recibimiento de ciudadanos provenientes de sus territorios por parte de los estados que se mantuvieron en paz, a modo de una labor humanitaria impuesta pero bajo la supervisión de las potencias. El último avance. En el plano bélico, Estados Unidos a nivel global perderá fuerza y su influencia se limitará al territorio continental del que pueda seguir disponiendo. Su moneda, que alguna vez fue la moneda franca mundial, irá perdiendo poder adquisitivo durante el transcurso del conflicto, por lo que impondrá barreras para dificultar el retorno masivo de sus billetes provenientes del resto de los países, para evitar de esta manera su quiebre total, pero de todas formas al final de este proceso, el dólar carecerá de todo valor. Mapa de uno de los últimos avances. Uno de los últimos frentes en este conflicto. Todas las partes ya se encontrarán muy debilitadas, pero seguirán confrontando. Si bien en estas últimas instancias bélicas, Estados Unidos seguirá teniendo capacidad y logrará compensar cierto déficit que tenía contra los chinos, su situación a este punto será muy complicada y en su desesperación al escenario de ver a sus enemigos triunfantes en todo su territorio, mostrará su peor cara, peor de lo que ya habrá demostrado a ese momento, lanzando bombas a mansalva.
Por otro lado, Rusia observará ciertos movimientos extraños por parte de los chinos que podrían atentar contra su seguridad y desconfiará de ellos. Estos últimos, a su vez, comenzarán a tener problemas internos y aparecerán voces disidentes en su propio territorio, criticando la guerra y el accionar de su gobierno, lo que en esta época sería impensado. Por último, la actividad bélica en el resto de los continentes comenzará a disminuir gradualmente, pero no por haber escuchado llamados a la paz, sino porque la destrucción será tal que quedará poco para seguir destruyendo, ya todo será pérdida y caos. Es el último escenario militar, a partir de aquí viene el final de la parte bélica, la cual será una sumatoria de desastres tanto para las partes involucradas como para el resto del planeta, sin obtener el clásico vencedor que siempre se trató de promover en las guerras anteriores. Si bien la Tercera Guerra Mundial tendrá una duración menor que la Segunda, estará lejos de ser una guerra instantánea, como se pensaba que sería un conflicto bélico donde hubiera dos o más países que se lanzaran bombas atómicas, en la cual se combinará avances clásicos de ocupación de territorios por un lado y armas de destrucción masiva por el otro, destinadas a repelerlos o simplemente a modo de represalia. Los daños que ocasionará esta guerra, tanto en corto o largo plazo, serán infinitamente mayores que los vistos en guerras anteriores. Posteriormente y a raíz de los eventos venideros, Estados Unidos terminará con su territorio parcialmente inundado, en un principio desde el sudeste a causa de la Gran Ola y después en varios sectores, debido al reacomodamiento de las placas tectónicas y al derretimiento de los polos. La geografía de su territorio actual será más angosta, pero emergerán otros nuevos. Tanto sus oponentes como aliados de todos los continentes, en mayor o menor medida tendrán un fin similar, en una guerra que será un verdadero desastre para todos. Capítulo 7. Catástrofe total. Llega el planeta oscuro. En un mundo agonizante y decadente, envuelto en constantes enfrentamientos y por una niebla cada vez más densa, impedirán que tanto observatorios públicos como privados se percataran de la existencia del planeta que se acercaba. Es un planeta oscuro que a gran distancia solo es visible al ser iluminado cuando pasa por las cercanías de algún astro. No parece tener órbita. De hecho, parece que se moviera sin una dirección específica. La niebla existente junto a la carencia de satélites que habrá en esa época, dificultarán su detección y cuando sea visto será tarde. Quienes sean los primeros en verlo lo difundirán pero tampoco les prestarán atención. La guerra habrá acaparado todo y la falta de preparación ante semejante evento propiciará un daño mayor. Los días previos a su arribo estarán signados por la llegada de una mayor cantidad de asteroides, pero sería un error esperar a que ocurran estos eventos para comenzar a prepararse adecuadamente. La zona de mayor impacto se situará en las inmediaciones del borde más boreal de la placa tectónica del Caribe. Aparentemente y por lo que puedo observar el epicentro del mismo se encontrará sobre el mar, cerca de Jamaica, dato que se podría considerar irrelevante, ya que de todas maneras las islas que se encuentran en esa zona serán arrasadas, ya sea por el impacto directo o por la gran ola que se levantará y lo mismo ocurrirá con sus adyacencias continentales. En un destino irónicamente trágico esta zona que dará inicio a la Tercera Guerra Mundial, también marcará el final de esta época. Muchos de los restos que queden del impacto serán disparados fuera de la atmósfera. Momentos antes a su llegada, este planeta podrá ser observado a simple vista, pero la mayoría de quienes puedan verlo morirán y la atmósfera se teñirá de negro rápidamente. Cuando se produzca el impacto, la Tierra parecerá frenarse, perderá su ubicación, girará sin control pareciendo que saldrá de órbita, pero no lo llegará a hacer, permaneciendo en ella como si algo artificialmente hubiera evitado su desenlace final. Todo lo que quede en la zona del impacto será destruido y otras zonas lejanas también lo serán, a raíz de las olas gigantes y el reacomodamiento de las placas tectónicas que serán provocadas por este evento. El planeta tendrá un nuevo norte, alterará la duración de su movimiento de traslación y junto a las modificaciones en cuanto a precesión e incluso nutación, alterará su actual oblicuidad de la eclíptica, causando la pérdida de los ciclos estacionales que tenemos en la actualidad. A su vez, el de rotación parece que cada día fuera ínfimamente más lento, provocando días y noches más extensas. Nota 1. Utilizando una definición estrictamente técnica, el planeta oscuro no sería un planeta, principalmente porque no parece poseer órbita. Pero entre las definiciones dadas a cuerpos celestes me pareció la más adecuada por sus características propias como ser su tamaño y forma. Nota 2. Estudios actuales en física, geología y astronomía referidos al tema mencionan o al menos sugieren que si un objeto del tamaño de un planeta impactara contra la superficie de la Tierra, causaría un efecto de tal magnitud que provocaría la extinción de la humanidad,
pero eso no ocurrirá en este caso. Aparentemente el error en la hipótesis surge de comparar el efecto que produciría un asteroide al impactar contra la Tierra, donde se determina que un cuerpo al superar un cierto tamaño, ya estaría en condiciones de ocasionar la extinción humana. Por otro lado, también se utilizan comparaciones con impactos entre cuerpos similares a planetas que ocurren en el espacio, trasladando ese posible resultado a un evento similar en este planeta. La excesiva utilización de estos casos testigo puede resultar en un conocimiento empírico, donde no se contemplen escenarios alternativos, ponderando de manera inadecuada principios de física y química que pueden incidir de forma tal de obtener un resultado diferente, que es lo que ocurrirá en esta ocasión. En este caso, el resultado extintivo se evitará a causa de una especie de efecto rebote, que si bien provocará efectos devastadores y una onda expansiva letal, la letalidad de la misma no será completamente global y por otro lado, causará que gran parte del área impactada termine en el espacio sin regresar a la Tierra, permaneciendo en las proximidades de la misma. Esto se deberá a una multiplicidad de factores como ser el ángulo de intersección y velocidad del impacto, existencia temporal de un baricentro entre ambos cuerpos y su ubicación al impactar, dirección de rotación con respecto al ángulo mencionado y condiciones propias de ambos planetas, las cuales influirán para generar ese resultado diferente al teorizado, incluso al de teorías como KT, las cuales tratan el impacto de un cuerpo de mucho menor diámetro contra la superficie de la Tierra y si bien este evento también tendrá consecuencias catastróficas, el nuevo efecto hasta ahora inexistente, pero más habitual de lo que se creería, será fundamental para salvar a la humanidad de su extinción total. Días de oscuridad y recaudos. A raíz del paso del planeta oscuro, habrá un lapso de pocos días de oscuridad total, tal como se menciona en muchas profecías que lo especifican en 3, pero en mi caso no puedo asegurar que ese sea el plazo exacto y a su vez desconozco si se refieren al mismo evento. La oscuridad estará formada por una sustancia extraña que habrá en el aire, el cual parecerá estar alterado en su composición química. Si bien esta alteración variará su intensidad en las diferentes partes del planeta, esta sustancia en la mayoría de los casos matará con rapidez. Habrá una mayor humedad que provocará precipitaciones. A su vez se observará algo similar a estática en la superficie. La manera de poder sobrevivir a esto es permanecer en un lugar cerrado durante esos días de oscuridad. Incluso esos lugares deben impedir la visión hacia el exterior, ya que los fenómenos atmosféricos que existirán en esos días parecen dañar la vista. Con la misma finalidad habrá que tratar de tener alimentos y bebidas en recipientes herméticos. Habrá que alimentarse lo menos posible durante esos días y cuando lo hagan no debe ser nada que se encuentre fuera de ellos. Si bien no habrá luz eléctrica, funcionarán velas, pero recomendaría encenderlas lo menos posible, ya que si bien no se verá nada, el fuego de la misma podría consumir más rápidamente el poco oxígeno que no esté viciado. A su vez no se observan linternas. Tal vez la extraña estática les afectará, pero ante la duda siempre es conveniente tener alguna para esos días. Muchas personas igualmente morirán, ello a pesar de tomar precauciones, debido al reordenamiento de placas y al derretimiento de los polos, ya que el nivel del mar aumentará e inundará una infinidad de zonas. Aunque la regla indicará que las aguas avanzarán en forma proporcional a la altura del nivel del mar que existía antes en cada zona, esto no se efectuará de forma estricta en cada una de ellas, ya que las placas quedarán a diferentes alturas en comparación a cómo se encuentran actualmente, motivo por el cual si con anterioridad a estos eventos se busca refugio en una zona que actualmente se encuentre a más de 200 metros sobre el nivel del mar, se obtendrá una mayor probabilidad de sobrevivir, pero no una seguridad absoluta. Las grandes ciudades de la costa este de todo el continente americano serán muy afectadas y otras como Buenos Aires, completamente sumergidas, así como gran parte de la costa oeste norteamericana, aunque tanto en el Atlántico Norte como en el sur emergerán nuevos territorios. Esto también ocurrirá en el Pacífico y todos estos eventos se repetirán de manera similar en el resto del planeta, configurando un nuevo mapa mundi. Nota: no es conveniente esperar a que cada uno de los eventos mencionados se cumpla para prevenirse. Esta obra puede ser visualizada por cualquiera y la manera en que ocurrirán los eventos más cercanos a la llegada del planeta oscuro podrían verse alterados. Seguramente aparecerán críticos que ante la más mínima ausencia de algún evento expresado aquí, tratarán de aprovecharlo para intentar invalidar toda la obra, pero lamentablemente se trata de demasiados eventos con escenarios y características muy puntuales y aunque hubiera alguna diferencia, a grandes rasgos no debería cambiar mucho y la veracidad de lo expuesto podrá percibirse contrastando lo redactado con los hechos y su orden a nivel general.
En cualquier caso, el planeta oscuro llegará y se deben tomar dichas precauciones, en especial todo lo referido al lugar cerrado. Eso es lo realmente importante. Mientras antes mejor, pero a más tardar cuando Europa sea invadida. Capítulo 8. Comienza la paz. Aparece el sol. Luego de unos días de oscuridad total, comenzará a existir una mayor claridad. Todavía quedará parte de esa sustancia extraña en el aire, pero su nocividad irá disminuyendo gradualmente. De todas maneras, la contaminación del suelo que esté relacionada con este evento durará más tiempo, pero no será letal. La población mundial será reducida a 2 de cada 7 con respecto a la cantidad que tenía antes de la guerra. La mayoría de los grandes mamíferos se extinguirán, así como otras especies de fauna y flora a nivel general. Lamentablemente, muchas de las muertes que serán propiciadas a causa de los eventos del planeta oscuro se evitarían si el ser humano no potenciara la niebla antes mencionada, la cual limitará el alcance observable de quienes podrían haberlo anunciado, y los que tendrán la capacidad de evitarlo a su vez prefirieran seguir enfrentándose, descuidando objetivos más importantes. Los días serán cada vez más claros y en paz, el agua volverá a sus nuevos lugares, en el cielo se observan los restos del impacto del planeta oscuro contra la Tierra. Quedarán como si fuera una capa de asteroides flotando en el espacio a una distancia similar con respecto al suelo. A nivel político y social habrá desorganización y carencias, pero ya no se percibe la furia y violencia que propició todo lo anterior, y ese será un factor importante para la mejoría constante que vendrá a partir de este punto. Más y mejor organización. Pasados aproximadamente entre 2 y 3 años, se observará una mayor tranquilidad, y si bien con posterioridad al impacto, el planeta pueda parecer hinchado, más adelante disminuirá su volumen. Como se dijo anteriormente, parte de su superficie quedará inundada. También habrá partes inaccesibles por las consecuencias que dejarán las armas de destrucción masiva de la última guerra, pero emergerán nuevas zonas. El reparto demográfico a lo largo de la superficie habitada será más equilibrado, como si no hubiera un límite tan claro entre lo que hoy se denomina una zona rural de otra urbana. A nivel general todavía habrá incertidumbre. En el ámbito político empezará a existir más orden, pero estará orientado a resolver y organizar las problemáticas de esa época, no para ejercer burocracia o con la finalidad de imponer ideas y sus demás vicios actuales. A nivel social se observará otra predisposición y modos de proceder más pacíficos. Ambas circunstancias serán facilitadas por ayuda externa, la cual dejará muchos aprendizajes que se verán en esa época. Argumentarán que no se dieron a conocer en los peores momentos, porque estos procesos de cambio que ocurren en los lugares, implantados o introducidos, no deben ser afectados por este tipo de intervención, por lo que se limitaron a controlar y asistir de maneras no visibles. Algo que en esta época resulta incomprensible, pero aparentemente en ese momento se podrá comprender. Los asteroides que estarán en el espacio se irán unificando formando un punto rojo, el que a la noche emite una luz del mismo color en la superficie de la Tierra, similar a la que refleja una luz artificial, pero no representará ningún peligro. De alguna manera formará parte de la nueva realidad. Continúa el buen proceso. Después de unos años, no se observan cambios significativos. Aparentemente todo lo ocurrido sirvió para generar un cambio de mentalidad, pero a un costo enorme. La alimentación es diferente. Las grandes extinciones tendrán mucha influencia en ello. La vestimenta es diferente. Hay depósitos de producción, pero no parecen ser contaminantes al grado al que lo realizan las actuales fábricas, tanto en cantidad como en calidad. Algo similar ocurrirá con los combustibles no renovables, que tantos conflictos causaron, ya que seguirán utilizándose pero solo en la medida de lo necesario. A su vez, la tecnología no se encuentra presente en forma excesivamente ociosa. La economía parece ser algo similar a un trueque más sofisticado, y los instrumentos monetarios que podrían asemejarse en algo a los actuales, solo estarán destinados a facilitar esas transacciones, pero no a favorecer la acumulación individual desmedida. Se dará prioridad a cubrir las carencias y que los bienes básicos sean accesibles a toda la población. El planeta del mañana parece agradar a los habitantes de esa época, pero sería mejor que intentáramos llegar a él de una manera menos traumática. Sobre la manera en que se producen las visiones. A diferencia de experiencias que leí sobre quienes pueden tener visiones en un estado de relajación especial o directamente despiertos, yo solo puedo tenerlas a través de sueños. Las experimenté durante toda la vida y las confirmaba posteriormente cuando se cumplían en la realidad. Al principio solo las tenía aleatoriamente, pero con el tiempo me di cuenta que en algunas ocasiones podía direccionar lo que veía.
Por lo general lograba hacerlo concentrándome en lo que pretendía buscar momentos antes de dormirme y a su vez tener un mínimo grado de conciencia cuando estaba en ese estado. Lo que ocurre por cortos periodos de tiempo y observando eventos puntuales. Además de los eventos que aparecen espontáneamente a causa de la conmoción que generan, como comentaré luego, también en algunas oportunidades logré ver el resultado de una posible acción, pero para ello debía conocer que de alguna manera el evento ocurriría o existir un principio de ejecución y mantenerlo con la verdadera intención de finalizarlo hasta el momento de experimentar la visión. Quiero agregar que no me considero un ser especial o iluminado. Lo aclaro porque observo que a las personas que tienen visiones se las suele tratar así y a su vez que estas cosas estaban reservadas para personas con altos niveles de conciencia, paz interior o cuestiones similares que no considero tener en un grado especial. Pude percibir que demoro entre unos 20 y 30 segundos en entrar y salir de esa situación, como si transitara por un lugar sin luz. Cuando se encuentran en ese estado es conveniente que nadie los perturbe. En una oportunidad intentaron despertarme, sacudiendo mi cuerpo y me generó algo similar a convulsiones, temblando en forma violenta. Yo solo percibía una molestia y trataba de despertarme. Pero no lograba tardar menos del lapso mencionado anteriormente. Cuando logré hacerlo podía sentir todo mi cerebro palpitar dentro de mi cráneo. También noto un mayor cansancio, temblor corporal sobre todo en mis manos y tinnitus en los días posteriores de haber observado visiones con mayor frecuencia. Volviendo al estado donde se observan las visiones, una vez allí todo se percibe diferente. Entiendo que es como una unión de espacio y tiempo a la que puedo ingresar mentalmente. Desconozco por qué puedo hacerlo y otras personas no. Conocer sus principios, los cuales serán enseñados luego de la guerra, permitirá viajar físicamente a través de saltos a años luz de distancia en lo que hoy demora un viaje en automóvil, lo que a su vez será facilitado por un sistema de propulsión, que se verá dentro de algunos años, el cual genera un efecto similar a la levitación y que ocultamente ya se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Con respecto a la utilización de los sentidos, en ese lugar se puede ver, oír e incluso percibir sensaciones de los protagonistas y ciertas características de los lugares. No recuerdo haber percibido algo relacionado con el resto de los sentidos. Cuando se observa una visión se percibe una sensación diferente y en los bordes de la misma se observa como un aura y es lo que me permite distinguirlas de un sueño común cuando despierto. Incluso puedo percibir lo que pensaré cuando la visión se trataba de un evento que yo mismo protagonizaré. Esto último me pareció importante remarcarlo, porque hasta ahora no he leído de experiencias similares. Trataré de explicar de una manera demasiado simple cómo se puede buscar un evento, para ello utilizaré el siguiente gráfico. Entiendo que representar un posible estado de 5 dimensiones con un gráfico de 2 no es lo ideal y en ese caso podría utilizar otro tipo de gráfico, pero como solo pretendo dar una breve explicación, me pareció correcto. La unión de las dos líneas rectas continuas que representan al tiempo y espacio respectivamente corresponden al momento actual. Al entrar en ese estado se puede viajar mentalmente y observar eventos en cualquier tiempo. Los eventos correspondientes al tiempo presente y pasado no se podrían alterar, por lo que solo podrían verse. No es necesario estar o haber estado en esos lugares para poder observar esos eventos. Entiendo que eso es lo que hacen los videntes que se desempeñan en investigaciones policiales en algunos países. Este tipo de visiones son las que tuve con menor frecuencia, por lo general me concentraba en las futuras y con más razón desde que observé los eventos relatados anteriormente. Para poder ver los eventos futuros hay que concentrarse en ese fin de una manera relajada y los eventos más importantes se perciben como una alteración o una perturbación. Mientras más conmoción cause un evento, más fácil será detectarlo. El principio de conmoción que permite observar un evento futuro es lo que parece haber sucedido en la tragedia de Aberfan, Gales en 1966, donde en base a testimonios se pudo reconstruir que varias personas experimentaron visiones relacionadas con la escuela que fue sepultada, antes de que ello ocurriera. A partir de conocer un evento futuro se puede buscar y ver otros que están conectados con el mismo. Mientras más alejado esté un evento en el tiempo, el proceso para visualizarlo se percibe diferente, como si demandara una mayor complejidad. A raíz de ese factor y tomando en cuenta mis experiencias de visiones pasadas, pude ordenar las futuras y asignarles el orden cronológico y los plazos mencionados. Si hubiera que representar estas alteraciones en el tiempo de una manera gráfica y lineal, sería algo similar a lo que se observa en un sismograma.
Desconozco si utilizando este método sería posible establecer fechas exactas, tal vez solo se pueda suponer observando un evento que se sabe que ocurrirá en una fecha puntual u observándola en algún lugar dentro de la visión. Lo aclaro porque los pocos relatos de visiones que encontré donde se citaban fechas exactas no pude confirmar si fueron publicados con anterioridad a la fecha del evento y en otros casos resultaron equivocadas. No digo que no se pueda, solo que en mi experiencia y utilizando este método no pude hacerlo. Hay ciertos eventos donde percibí una energía especial como si fuera una estructura macro, lo que representé con las líneas punteadas en el gráfico anterior. Los cambios que producen estos eventos parece que no pueden ser alterados y que solo la forma en que se exteriorizan podría modificarse y dicha forma solo podría ser alterada a través de un cambio de conciencia de los protagonistas que se observan allí, o una intervención no humana que se dé en forma deliberada para propiciar una finalidad superior. Por ese motivo, la existencia de un evento de esta índole que se encuentre en el futuro, no implica que necesariamente debe ocurrir tal cual. Lo que se observa es lo que denomino futuro predeterminado, que es lo que ocurrirá si algo realmente externo no altera los sucesos o algo interno a través de un cambio de conciencia. Pero por lo general que este futuro quede sin alterar es la regla y por ese motivo, si la variación ocurriera y ese evento debía propiciar cambios pertenecientes a la estructura macro, de alguna u otra forma sus consecuencias deben ocurrir. Eso no se altera. Después estarían los correspondientes a la estructura micro, que son pequeños cambios que si bien no afectan el avance general, sí pueden lograr un resultado diferente en cuanto al modo en que se producirán estos eventos y eso es donde apunto en la redacción de este libro, porque dando a conocer estos futuros eventos se podrían salvar personas que serán afectadas por los mismos. Lamentablemente entiendo que los cambios que son causados por la futura guerra, pertenecen a la estructura macro y la forma predeterminada en que ocurrirán son como fueron narrados aquí y si bien sería alterable porque se trata de una forma, eso es muy difícil de lograr sin un verdadero cambio de conciencia. Siguiendo con la estructura macro, la existencia de la misma es la que demuestra que la teoría del efecto mariposa no sería del todo correcta, porque esta estructura limita el alcance de los cambios micro dentro de una determinada estructura macro, por lo que si se realizan determinados cambios, los mismos se acomodan dentro de la estructura macro correspondiente. En mi caso y una vez despierto realicé cambios de eventos micro que había observado en visiones. Por ejemplo, se le puede salvar la vida a alguien y la estructura macro seguirá igual. Es como si fuera un ciclo evolutivo o al menos un orden que de una u otra forma tiene que ocurrir. El rectángulo representa a la línea de tiempo en general. Estructura macro, representada en líneas horizontales anchas. Estructura micro, representada en líneas horizontales angostas. Hay ciertos eventos mencionados en la redacción del libro que se efectuarán en forma progresiva, por lo que muchas veces las acciones que los integran se irán intercalando con otros eventos, pero por una cuestión de orden los redacté dentro de capítulos. Entre ellos se encuentran el avance de Estados Unidos sobre los territorios de Centroamérica y los propios de China durante la invasión invisible. Pero en general los eventos deberían ocurrir dentro del orden y las aclaraciones que se encuentran en la narración. Para finalizar, si bien entiendo que enseñar cómo se produce una visión o se orienta a quienes pudieran hacerlo, se podría equiparar a enseñar a armar una bomba nuclear, debido a las consecuencias negativas que podría tener alguien que obre con mala intención. Pero esto no lo consideré así, ya que es un recurso difícil de controlar y además, como lo mencioné en los últimos capítulos, en el futuro se percibe un cambio de mentalidad por lo que aprenderán a hacerlo y sin perjuicios. Es más, ellos podrán entender el verdadero sentido de toda esta explicación y la utilidad del libro. Sobre el libro. Comenzaré hablando de la manera en que redacto las visiones. Consideré que lo más correcto era mencionarlas explícitamente de manera textual, junto a mapas y bajo un orden cronológico. Lo aclaro porque al ver obras de esta naturaleza pude observar que usan frases en doble sentido o mencionan que fueron dictadas por seres o voces. Eso al menos en mi caso no ocurre. En mi opinión, la mayoría de esas obras parecen ser verídicas, pero, sin ánimo de polemizar, no concuerdo en realizar una obra de este tipo utilizando solamente metáforas o frases ambiguas. Porque el exceso de ellas en una narración sin mencionar nada específico, hace que todo sea incomprobable o aplicable a todo. Entiendo que cada autor pueda tener sus razones, pero considero que mientras más ambigua sea una mención, más dificultará la tarea de comprobar y prevenir la posible afectación sobre la que trate. Porque si bien por el solo hecho de dar a conocer algo ya se está en condiciones de generar cambios y existe el riesgo de que no sean positivos, hay márgenes donde la mejoría es mucho más probable.
Fuera de ello encontré similitudes en mis visiones con lo relatado por autores que anuncian eventos con algún grado de especificidad, como ser el caso del planeta oscuro y la guerra que lo precede, ya que hablan de desastres naturales que se presentan de forma posterior a eventos bélicos. También encontré otras similitudes en relación a esos eventos bélicos y sus protagonistas, pero ya había que forzar un poco lo interpretado para que se correspondan tal cual con estos. Aunque no encontré trabajos que mencionen tantos eventos de forma explícita y que a su vez posean un orden cronológico general que sea similar al que redacté. Sobre los hechos mencionados en este libro, hay eventos que son descritos de manera más específica y otros, por el contrario, más general. Estos últimos muchas veces se corresponden al conjunto de varias visiones particulares. Por ejemplo, la batalla del Atlántico consta de varias visiones de eventos menores, pero si en la narración las hubiera citado una por una, terminaría siendo redundante. Pero en cualquier caso, ya sea una mención general o particular, traté de que fueran lo más claras posibles, justamente porque en mi opinión comentar una visión en forma codificada y que después su significado recién pueda ser entendido con posterioridad a su ocurrencia, no suma en nada en el objetivo de prevenir daños y porque considero además que mientras más corto sea el texto, más fácil será recordar la utilidad que posea el mismo. Cuando me encontraba redactando los capítulos me encontré con el problema no menor de tener que explicar cuestiones que todavía no existen, por lo que traté de usar términos genéricos como ser invasión invisible, dispersión, planeta oscuro, neblina o niebla, en todos los casos a través de descripciones que fueran breves pero claras. Lo hice así porque la intención es que simplemente puedan ser identificados cuando ocurran y no alterar los nombres que se les asignará en esa época, ya que la idea es simplemente informar para prevenir, pero a su vez tratar de no intervenir en otras cuestiones. Aquí la mayor complicación la encontré cuando tuve que tratar el efecto rebote porque actualmente está muy arraigada la creencia de que un choque de planetas causaría una extinción y es un error que costará muchas vidas. Como observé que este efecto no será descubierto hasta su ocurrencia, al realizar su descripción en el libro traté de dejar las bases para que lo puedan teorizar, al menos a través de una hipótesis, antes de que el evento ocurra. A diferencia de trabajos similares, donde los autores dedican mucho contenido a su propio país, en esta obra con el fin de evitar cualquier tipo de malinterpretación política decidí hacer solo dos menciones que consideré necesarias. La primera que trata en qué época ocurrirá el próximo gran colapso social, de modo que estén mejor preparados para ese momento, y la segunda, la que trata sobre el sumergimiento de la ciudad de Buenos Aires, a lo que se le debe sumar a ese mismo destino a un tercio del territorio argentino, que es el que actualmente se encuentra a una menor altura sobre el nivel del mar, todo a raíz de la llegada del planeta oscuro. Remarco aún más la importancia de esta última, porque otros autores concuerdan en mencionar un futuro próspero para el país luego de todo el caos, lo que coincido, pero no es menos necesario explicitar esta catástrofe, que también ocurrirá y no encontré mencionada en ninguno de esos trabajos. Solo a modo informativo quiero comentar que tomando en cuenta mis visiones pasadas donde pude observar aproximadamente unos 20 años a futuro y solo de forma excepcional más, y si a su vez, nada haya cambiado en mí, entiendo que todos los eventos correspondientes a los capítulos del 1 al 8 deberían estar comprendidos dentro de los próximos 12 o 13 años, ya que los últimos de ellos aparecen en 2/3 del lapso total que puedo observar. Pero repito que considero mucho más adecuado prestar atención al orden general de los eventos y no a las fechas, ya que los mismos están próximos y se podrán apreciar cuando ocurran. Entiendo que desearán utilizar esto para tratar de calcular la llegada del planeta oscuro, pero sería erróneo y posiblemente tardío, por lo que solo se debe utilizar el orden cronológico general. Cuando estaba cerca de finalizar esta obra, reflexioné sobre la misma y me dio impresión que algo así surgiera de mí. Hasta no lo siento como algo propio y en mi ámbito personal preferiré negar su autoría. Cuando lo comencé a escribir pensé que serían unas pocas páginas, me sorprendió que fuera un libro y poder organizarlo en eventos previos, un desarrollo general de la Tercera Guerra Mundial, y los eventos posteriores. Antes no había sido consciente de que tenía toda esa información. Sentí mucha presión y sensación de ahogo mientras lo redactaba por todas las implicancias que tendrá. Si bien la finalidad principal es salvar todas las vidas posibles, entiendo que ello se cumplirá de forma reducida. Pero de ser así al menos hará contribuciones a otras ciencias, como ser cuestiones relacionadas con la física, porque al cumplirse las visiones más explícitas servirán de prueba a teorías que hoy solo existen en forma de suposiciones. Sé que habrá personas que lo odiarán al igual que a mí, porque no comprenderán que es solo un mensaje,
a otras las salvará y habrá casos donde ocurrirán ambas circunstancias. Otros simplemente lo recordarán cuando ocurran los peores eventos aquí narrados. Aunque el hecho de leer sobre cuestiones referidas al formato no sea amena para el lector, me veo obligado a redactarlo para evitar interpretaciones que busquen presentar al libro como algo nocivo, porque sus consecuencias negativas solo me tienen a mí como destinatario y solo en ese aspecto sería representativo de una cuestión de esa índole. El diseño de la tapa en general está pensado para que sea llamativo y considero que el mayor contraste logra esa finalidad. El logo existía con anterioridad a que redacte el libro. Lo creé casualmente mientras me encontraba en un tiempo de ocio en un trabajo y lo pensaba utilizar para otro fin. Pero como también me resultó llamativo y al no querer perder más tiempo decidí usarlo aquí. La descripción en forma de hongo surgió casualmente mientras ordenaba el texto y me pareció acorde a parte del contenido del libro. También pensé en hacerlo en dos partes, porque entiendo que para el lector será difícil comprender que ocurran tales eventos de forma consecutiva. Entonces la primera parte por un lado abarcaría los conflictos bélicos y la segunda los correspondientes al planeta oscuro y sus consecuencias. Pero después comprendí que de cumplirse todo lo de la primera parte, difícilmente llegaría a lanzar una segunda, debido a las consecuencias que me traería y si no compartía todas las visiones en un mismo trabajo, las últimas hubieran quedado sin llegarle a las personas que pueden salvarse al estar en conocimiento de esos eventos. El libro lo escribí en menos de 3 meses, porque valoré más el mensaje que las formas. Aún así, dentro de ese parámetro le puse la mejor voluntad posible. Con respecto al nombre del libro pensaba darle uno más personal. En principio pensé en nombrarlo Profecías Bélicas, pero cuando le comenté mis visiones a personas cercanas, me respondieron que parecía un apocalipsis y me percaté que en los motores electrónicos de búsqueda, la gente que busca este tipo de eventos ingresa ese término, por lo que me pareció adecuado porque la idea no es ser reconocido por crear un nombre creativo, sino dar a conocer mis visiones. Solo no me gustaba que pueda parecer un libro religioso por la obvia connotación que tiene el título con los textos bíblicos y si bien respeto todos los textos religiosos, no era la intención de este trabajo, pero a su vez investigando el término aprendí que es mucho más abarcativo y no privativo de la faz religiosa. Además, las características que lo describen se corresponden con muchos de los eventos mencionados en el libro. A mi seudónimo lo vi en un juego infantil donde hay piezas sueltas y en cada pieza hay una letra con la finalidad que los niños creen palabras. En una oportunidad las observé tiradas y las mismas formaban casualmente la palabra Zamacuco. Me pareció llamativa, pero tampoco lo pensé mucho, porque su función básicamente es para no tener que usar mi verdadero nombre. El libro estará disponible en plataformas electrónicas para su difusión sin cargo, ya que no tiene un fin de lucro, por lo que no es necesario pagar para leerlo. Tampoco tendré un medio de comunicación oficial, ni pediré algún tipo de colaboración económica, ya que considero que ello arruina el mensaje. Si alguien realmente concuerda con el contenido solo tiene que difundirlo sin cargo. En lo personal no me agrada tener que redactar un libro de manera apresurada, más tomando en cuenta que no es mi profesión y que este tipo de literatura conlleva prepararse para hablar de otras ciencias, las cuales inevitablemente están presentes de modo transversal y sin ese conocimiento no podría explicar lo observado con una mayor claridad y aunque ya tenía una base sobre algunas de ellas, traté de estudiar de manera detallada cada tema abordado para asegurarme de expresarlos correctamente. Pero ninguna de estas ciencias es mi profesión, sobre la que alguna vez pensé en escribir un libro, pero no llegué a realizarlo porque priorizaba, tal vez en forma desmedida, una preparación más exhaustiva en cuanto al contenido a tratar. Por el mismo motivo del escaso tiempo, no pude interiorizarme sobre las correctas normas de redacción y cómo administrar mejor el contenido, solo lo listé de la forma que consideré que fuera más amena para el lector. Sobre mí. Aprovecharé este espacio para dar un cierre y realizar una breve catarsis. No quiero dejar de mencionar, aunque suene mal, que a nivel personal considero que el libro es como un cáncer para mi vida, porque en ese aspecto lo veo como la consecuencia de muchos males que viví y a partir de ahora será la causa de muchos otros males que viviré, ya que solo me traerá perjuicios. En principio y aunque sea una cuestión menor, sé que nadie me creerá y no me tomarán en serio, por más que tuvieran voluntad en hacerlo, al menos hasta que se cumplan las primeras visiones. No los culpo por ello porque siempre traté de esconderlo a quienes me descubrían y la ambigüedad preexistente en los textos sobre esta temática refuerzan ese efecto. Además, el libro no les genera interés por carecer de algún tipo de beneficio apreciable.
Por otro lado, tal vez piensen que tengo algún interés personal en escribir esto, solo podrían pensarlo porque no creen en nada de lo que expongo ni en las consecuencias que me traerá. También en otros casos consideran que perdí la razón, ya que solo me asienten de manera tibia y se quedan observándome con mirada de desconfianza, por lo que trato de no continuar con el tema en ese ámbito. Cuando realmente me crean ya no estaré, pero los comprendo porque si yo estuviera en sus lugares pensaría lo mismo. La sensación de soledad también la tengo fuera de mi ámbito personal porque al buscar no encontré a nadie que anuncie tantas visiones de manera explícita y al parecer ya no habrá nadie más, porque cuando observo eventos futuros en diferentes días solo se producen variaciones cuando las realizo. Después siempre se mantienen igual. De las primeras aquí anunciadas seré contemporáneo. Fuera de que parezca una locura, después de haber leído de experiencias similares, tenía la esperanza de que algún ser con mayor capacidad se comunicara y me ayudara a no equivocarme en lo que redactaba o al menos me confirmara que no lo estaba haciendo mal, pero eso jamás sucedió. El motivo que me llevó a redactarlo es que considero que hay un interés general que está por encima de todo y que supera todos los perjuicios personales que tendré, porque si no estaría siendo una vez más, otra de las millones de copias que tiene Séneca en esta época, siguiendo su proverbio: haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, ya que solemos quejarnos de cómo debería ser todo y hacemos poco o nada para mejorarlo. Por lo que daré mi mejor esfuerzo. Sé que la mayoría de las personas que lleguen a conocer mi futura situación no entenderán cómo se le puede poner voluntad a algo que trae un perjuicio personal tan grande, pero yo prefiero verlo de manera positiva y decir, ya que de todas formas me lo causará, al menos que valga la pena, por lo que necesitaré más que nunca de cada conocimiento que aprendí y cada recurso del que pueda disponer, los que utilizaré a través de mis palabras, las cuales serán mis herramientas hasta que me sea impedido hacerlo. Además, aunque no me guste, este libro será lo más significativo que realice en mi vida, por lo que de alguna manera será lo que quede de mí, siendo un motivo más para justificar mi esmero. También dentro de todo lo malo, intento verlo como un nuevo aprendizaje, porque sé que estoy haciendo lo correcto. Al menos me consuela ver que en el futuro comprenderán mejor mi situación, aunque también considerarán de manera simplista que algunas de mis menciones se deben a un existencialismo propio de esta época. El proceso para llegar a esta postura que se podría asemejar a una altruista no fue fácil, porque tener visiones jamás me agradó, me sentía más anormal. Cuando las experimentaba, ni siquiera lo usé para beneficio personal y tampoco traté de perfeccionarlo. Si hubiera comenzado a tener visiones ahora no hubiera escrito nada, porque al principio solo me consideraba como un mero espectador. Pero después me di cuenta que soy parte de todo, como todos y que si puedo, debo actuar para mejorarlo. Ello no quita que me encuentre muy molesto con todo este asunto en general. No quiero nada de esto. Estaba proyectando una vida diferente y estas cosas siempre me complican todo. Por ese motivo, cuando pude ordenar todas las visiones, me tomé unos días para reflexionar si realmente lo redactaría. Fue difícil. Caminé y pensé mucho mientras lo hacía y si bien entiendo que con solo ejercer mi profesión y a su vez encontrarme en una zona donde la guerra no impactará de lleno, me hubiera permitido la conveniencia de solo informar de esto a los más cercanos, salvarme y evitar de esa forma las malas consecuencias. Pero no me sentía yo y no quería vivir una vida vacía sabiendo algo así y a su vez quedándome sin hacer nada. Pero remarco principalmente que lo que más me movilizó es el interés general. Quisiera pensar que la situación en particular que me tocó vivir se debe a que alguien sabía que lo haría bien y por eso se me asignó esta facultad y la posibilidad de adquirir los conocimientos necesarios para llevar adelante todo esto. Pero es difícil. Aún así, y si todo ocurre tal cual lo redacté o al menos se corresponde en gran medida, no entiendo cómo a una sola persona le toca mi función, teniendo que elegir con sumo cuidado qué mencionar, qué omitir o qué corregir, de modo que solo ayude a mejorar y no empeorar la realidad de todos. Espero no haberme equivocado en eso y realmente poder ayudar. Con respecto a la temática profética, me desmotiva un poco porque suelo ver cómo ciertos líderes pseudo-religiosos la suelen usar para manipular a la gente, para que de esa manera hagan su voluntad. Habrá muchos cuando ocurran los peores eventos que mencioné aquí, líderes que incitarán suicidios masivos, por lo que quiero evitar que al menos usen esto de forma negativa, siendo que justamente el fin es informar para estar mejor preparados para los eventos venideros y no fomentar lo anterior. Lo mencioné tanto en el prólogo como en estas palabras finales porque me pareció importante recalcarlo. También no puedo evitar sentir una cierta sensación de molestia con quienes tuvieron experiencias similares y que a su vez no fueron explícitos en sus menciones,
porque si realmente pudieron observar estos mismos eventos que yo, no entiendo cómo no fueron más claros, ya que tenían margen para hacerlo sin generar perjuicios y a diferencia de mí, no serán contemporáneos de los mismos. Siento que de alguna manera me dejaron un problema y una responsabilidad enorme. Pero eso no impedirá que lo lleve adelante y afrontar lo que me tocó. En mi caso, lamento no haber podido dar más precisiones de las que intenté dar. A cada mención la traté de confirmar en múltiples ocasiones a través de varias visiones en diferentes días. Lo mismo hice con el orden cronológico, para lograr de esa forma que todo lo anunciado se corresponda más fielmente a la futura realidad. Por ese motivo evité mencionar visiones sobre las que no tuve mayor certeza. Por ejemplo, durante la época del futuro conflicto en Centroamérica observé a un afroamericano dando un discurso y criticando el avance de Rusia y China en la región. Detrás había íconos patrios de Estados Unidos. En un momento me pareció que era similar a Obama, pero no tuve la seguridad de que haya sido él. También en una oportunidad observé al Papa actual estando en el Vaticano durante su invasión, pero en ese momento su poder actual se encontraba sesgado a causa de grandes conflictos internos que tendrá esa entidad con anterioridad a ese evento. En otras visiones observé el número 338 repetirse en varios eventos, pero no pude identificar si tiene alguna relevancia. También cuestiones relativas a plazos, ya que en una oportunidad me pareció percibir que los peores eventos de la Tercera Guerra Mundial ocurrían en tan solo unos 6 meses. En todos los casos decidí omitirlos de la narrativa cronológica por no poder confirmarlos en varias visiones o no poder establecer su naturaleza, porque aunque no los afirmara si con posterioridad resultaran erróneos, tratarían de utilizar ese pretexto para restar credibilidad a toda la obra e invalidarla, que en lo personal no me importaría, pero de ese modo afectarían la posibilidad de salvar vidas. Fuera de que aclaré que solo redacto lo que observo en sueños, quiero pedir disculpas a las personas que viven en las zonas que mencioné, pero me pareció que era peor no decirlo. Porque como comenté anteriormente, a los eventos que afirmo los confirmé en varias visiones y si solo guardaba silencio no podría ayudar en nada, ya que considero que estar en conocimiento de algo es como tener una oportunidad más e incluso para muchos podría ser la única. Ojalá me equivoque en todo, pero de no ser así al menos sería como lanzar una botella al mar y si el mensaje que contiene es alcanzado por alguien a quien le pueda ser de utilidad, por mi parte ya estaré conforme. Fuera de mis malestares, entiendo que simplemente soy un instrumento de Dios, como todos y que dentro de mi función tengo la responsabilidad de tomar las decisiones que considere más adecuadas. Por ese motivo cuando hablé del final de la guerra, solo decidí mencionar a grandes rasgos la situación de los países beligerantes y no detallar cómo y dónde se encontrarán sus tropas al momento de la llegada del planeta oscuro. Realmente lamento no poder ayudar a los soldados. Algunos de ellos tienen aspecto de no haber empezado a vivir. Pero comprendo que sería contraproducente si diera esas precisiones, porque posteriormente solo seguirían luchando y arruinando el planeta, porque la finalidad es solo mejorar y no causar cambios que produzcan lo contrario. Además, en esa época ya se habrán cumplido muchas visiones como para que a nivel Estado o personas tengan en cuenta que debían parar con todo esto y no esperar a ese momento donde sentirán el poder de Dios y comprenderán nuestra insignificancia. Si me equivoqué, responderé ante Él, como todos. Porque ya sea que lo quieran entender como una personificación o un sistema, ese orden existe y lo comprenderán ese día. Como dije al principio, no me interesa tener ningún tipo de fama personal o beneficio económico por esta obra. Lo importante es el mensaje y lo que debía decir ya lo dije aquí, por lo que nunca hablaré por otro medio. Las personas que realmente me conocen saben que rechazo todo tipo de exposición mediática, por lo que si aparece alguien adjudicándose la obra o hablando de mí, se tratará de un farsante que solo busca los beneficios antedichos. Quiero creer que todo ese esfuerzo servirá para algo y también sigo teniendo fe de que el enfrentamiento bélico no se efectúe, porque pienso que la mano que crea es la misma que destruye, o dicho de otra manera, quien puede crear también puede destruir y viceversa. Solo hay que cambiar las acciones y sé que ningún conflicto es un camino de rosas, pero seguramente a través de las armas y la escalada bélica no será la solución. Ojalá mejoremos. No quiero terminar la redacción sin mencionar que muchas veces observé a mi madre como acostumbraba a colaborar con los demás sin medir los costos. No me considero igual, pero al menos pude obrar de una forma similar en algo tan importante como esto. Estoy muy agradecido por todo lo que hizo por mí. Jamás podré equiparar eso. La decisión de redactarlo la tomé solo, pero al considerar que la consecuencia es tan negativa para mí, no puedo evitar sentir culpa de pensar que sufrirá por mi situación y entiendo que nunca lo aceptará. Pero lo tuve que hacer, ojalá pueda perdonarme y que jamás cambie.
Realmente estoy lamentando todo esto, pero debía hacerlo porque si puedo ayudar a salvar vidas, ya habrá servido. Para cerrar, interpreto que básicamente existen tres opciones. Que se cumpla el caos expresado en este libro, que sería como si él mismo estuviera dictando la realidad y a su vez está convirtiendo al libro en uno de historia, siendo este el peor escenario. Segundo, que algo externo actúe y altere el futuro predeterminado, evitando esta catástrofe. Y la tercera opción es que algún factor interno mío haya cambiado y que no pueda observar más eventos futuros, causando que los mencionados aquí sean solo visiones sin sentido. Como me gusta pensar positivamente y ante la magnitud horrible de la primera opción, prefiero suponer que será alguna de las dos últimas. Aún tengo esperanza de que todo saldrá bien, pero aunque suene irónicamente redundante, el tiempo dirá la respuesta. Muchas gracias por leerme. Zamacuco. Buenos Aires, Argentina. 7 de junio de 2022. Por último, en la contratapa dice: Zamacuco, Apocalipsis. Zamacuco, quien escribió este libro, es una persona que no desea develar su identidad, pero al tener sueños premonitorios que posteriormente se cumplen, decidió compartir estas visiones a través de un seudónimo. En ellas observó todos los acontecimientos previos, el desarrollo y final de la Tercera Guerra Mundial, incluso, como Dondey, quien lanza la primera bomba atómica de ese conflicto y todas las catástrofes que vendrán. A diferencia de otros libros de profecías, todas sus visiones están mencionadas en términos claros y eventos comprobables, que ya se pueden percibir incluso en la actualidad, a su vez están ordenadas cronológicamente y a través de mapas para facilitar su comprensión. También explica la manera en que se producen sus visiones. Apocalipsis de Zamacuco es el libro de profecías más claro y comprobable que ha existido. Y así, finaliza el libro Apocalipsis de Zamacuco. Si les ha gustado, pueden encontrar otros videos referentes al mismo en nuestro canal, donde desarrollamos cada una de sus profecías. Os veréis pronto.